Gracias, presidenta. Señor Sánchez, lleva usted 43 días sin responder a nada ni a nadie. Encerrado en el típico búnker de los autócratas y mandando a sus ministros mentir por usted. La última, ordenando a los que justifiquen el procesamiento del fiscal general del Estado llamando prevaricador al Tribunal Supremo. ¿Va a cesar al fiscal general del Estado o considera, como su ministro de Transportes, que el Tribunal Supremo trabaja para mí? No se equivoque, señoría. Este Gobierno, entre fiscales que persiguen a delincuentes y delincuentes, siempre estará con los fiscales que persiguen a sus delincuentes. Usted me ha preguntado, señoría, si España se merece el actual presidente del Gobierno que tiene. Yo le digo, España se merece un presidente del Gobierno que gobierne, no una persona que se tire 4 años como usted enfurruñado por no serlo. Usted está alterando la convivencia. Usted está debilitando la separación de poderes. Usted no puede controlar la justicia, por eso quiere destruirla. Es usted un verdadero peligro para la democracia. Lo que hace es trágico para nuestro país. Y lo vamos a parar, señor Sánchez. Los españoles le vamos a devolver al lugar donde nunca debió de salir. Una cosa, ha vuelto a salir el señor Cerdán ayer en los papeles de investigación de la UCO. ¿Le avala o no le avala? Segunda pregunta, señor Sánchez. Muchas gracias. Señoría, esto está estudiado en psicología, lo que usted hace. Sí. Se llama acción en espejo y es reprochar al contrario lo que uno hace y el otro no. Dice el señor Feijóo me dice que soy un capo con el álbum de fotos que tiene. El señor Feijóo habla de corrupción cuando se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso. El señor Feijóo habla de falta de democracia y lleva 2 años sin reconocer el resultado electoral de las últimas elecciones generales. Y el señor Feijóo habla de desgobierno y ayer va con el señor Mazón y le dice buen trabajo. Carlos, buen trabajo. Eso no solamente es faltar a la verdad, señor Feijóo, es faltar al respeto a las víctimas de la Dana. Usted lo que hace es un selfie cuando hace esa acción de espejo. Buenos días, presidente. ¿Hasta dónde piensa llegar con este rearme criminal impuesto por Donald Trump? Muchas gracias. Buenos días, señora Belarra. Hasta ningún lado. Para no ir a ningún lado van ustedes demasiado lejos. Ustedes acaban de aprobar el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país. 10.500 millones de euros que salen de recortes. Solo hasta abril, 3.000 millones de recortes en el Fondo de Compensación de las Comunidades Autónomas, que son las principales garantes de la sanidad y la educación públicas, 1.000 millones de euros de recortes en sanidad, 1.300 millones de euros de recorte en los fondos europeos verdes de recuperación y también un 25% de recortes en el plan corresponsables. Dinero público que tenía que haber ido a reforzar nuestros servicios públicos, a expropiar las viviendas de los fondos buitre para que la gente en este país tenga una casa decente en la que vivir, sin tener que dejarse todo el salario en un alquiler. Y no contentos con eso, ustedes se dirigen a una cumbre de la OTAN en la que se proponen destinar el 5% del PIB a gasto militar. Es una auténtica locura, presidente. Por eso, yo hoy se lo voy a dejar muy claro. Absolutamente nadie les votó para eso. Si usted le hubiera dicho a la gente que esto es lo que iba a hacer, nunca habría podido formar gobierno. No se ponga la venda antes de la herida. El señor Iglesias dijo lo que dijo, nada más. No pasa nada, señoría. Usted formó parte de un gobierno que aumentó el presupuesto en defensa en un 69% desde el año 2019 y eso no significa que hayamos aumentado el presupuesto en defensa y hayamos aumentado el presupuesto en transición ecológica y en más de 100.000 millones de euros las partidas vinculadas con los servicios públicos. Usted me dice, no mienta. Yo le digo, por favor, no falte a la verdad. Nosotros no estamos aplicando ningún recorte, al contrario. Usted pide paz y derechos, en eso está el Gobierno de España. Fíjese, si usted hablara con Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, con la autoridad palestina o, por poner el caso, con Zelensky, con el presidente de Ucrania, verá que el enemigo de la paz en la comunidad internacional no es España, señoría. Es el primer ministro Netanyahu y son personas como el presidente Putin. Y lo que está haciendo el Gobierno de España es ser coherente. Señora Montero, usted ya tiene muy poco de ministra de Hacienda.
incapaz de traer unos presupuestos generales del Estado a esta Cámara en toda una legislatura, incapaz de actualizar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Los está asfixiando. Les debe ya 25.000 millones de euros. Por cierto, está usted muy desaparecida, muy callada. Ha reducido su agenda a la mínima expresión. ¿Por qué, señora Montero? Porque usted está también desaparecida. Tiene que esconderse. Y tiene que esconderse porque es también una pieza clave en el entramado de corrupción y degeneración que significa el sanchismo. Practican una política de intoxicación de la convivencia, de intentar generar malestar entre los ciudadanos, de despreciar las instituciones y de inventarse, lo hemos visto también en su intervención de hoy, de inventarse una serie de bulos, de mentiras, para poner en marcha esa fábrica del fango que muchas veces hemos descrito. Por cierto, señora Gamarra, ¿tiene algo que decir el señor Feijóo de Norberto Uzal, al que se le piden 53 años de cárcel por el entramado de hidrocarburos? ¿Tienen algo que decir de González Amador, de Alberto Quirón, de la esposa del directivo de Quirón Prevención? ¿Tienen algo que hablar de los temas de corrupción que les afectó y que les afectaba? Porque, claro, nosotros echamos de menos a gente en la manifestación, esa que fue un fracaso del domingo. Señora Díaz, usted se atascó bastante cuando le preguntaron en directo sobre las cloacas del PSOE y del EIRE. No tengo opinión. Sabemos que a Sánchez, ¿usted qué le va a pedir? Usted no le va a pedir nada. ¿Pero qué hay de usted? ¿Sigue sin saber qué decir o es que a usted no le dejan decir nada? Creo que ha llegado el momento de que 137 diputados sirvan para algo en este país. Han votado en contra de lo que merece la pena en España, que lo ha hecho el Gobierno de España, de los ERTEs, del salario mínimo, de las pensiones, de todo. Hagan algo, por una vez, positivo para nuestro país. Vino aquí a defender a las mujeres y acabó aplaudiendo a un señor que contrataba mujeres prostituidas con dinero público. Decía combatir la corrupción y ahora es cómplice de ella. Usted no está capacitada para nada, ni para dar lecciones de democracia, ni de transparencia, ni de integridad, ni de nada. Si hoy el señor Sánchez no va a comparecer aquí para dar... Tranquilos, que están muy nerviosos. Si no va a dar explicaciones aquí sobre las cloacas de su partido es porque usted, señora Díaz, usted lo ha impedido con su voto. Y lo ha impedido, ¿sabe por qué? Porque a usted la democracia no le importa. A usted solo le preocupa saber en qué puesto irá en las próximas listas del Partido Socialista. Señora Núñez, tiene que practicar usted un poquito más. Pero mire, fíjese, le voy a hablar de un tema muy serio que es la corrupción. El problema es que para usted y los 137 diputados del Partido Popular la corrupción les importa un rábano. Le voy a recordar algo clave. ¿Sabe qué es? Una sentencia del Supremo del 14 de octubre del año 20. ¿Sabe qué hace la sentencia del Supremo? Condenar a su partido, el Partido Popular, como partícipe lucrativo de los siguientes delitos, señoría: cohecho, malversación, fraude documental, prevaricación y fraude, y más delitos. Sí, literalmente, señoría. Y a día de hoy, señora Núñez, ustedes, a pesar del daño que le han hecho a nuestro país, aún no han pedido perdón. El señor Bendodo pedía perdón. Pidan perdón por lo que han hecho a España. Tribunal Supremo, como a título lucrativo, señorías, se han beneficiado de esos delitos. ¿Y sabe qué sucede, señora Núñez? ¿Sabe qué sucede? Que para ustedes la corrupción da igual porque están en una campaña que lidera la extrema derecha. ¿Y saben qué consiste esa campaña? En destrozarlo absolutamente todo. ¿Sabe para qué? Porque a ustedes las instituciones le da igual. Los trabajadores, la gente humilde, Ramona que se jubila hoy, necesita las instituciones y el respeto. Ustedes no, pero nosotros vamos a trabajar por ellas. Pero fíjese, señoría, fíjese. Están en una campaña de tal destrozo que han convertido la conferencia de presidentes en un vodevil. Fíjese a dónde ha llegado el vodevil, que el señor Mazón ha pedido, con 228 muertos a sus espaldas, la convocatoria de elecciones. El problema, señor Feijóo, es usted, que no lidera la derecha. Y si usted cree que puede gobernar, señor Feijóo, lo que tiene que hacer es, con carácter inmediato, presentar una moción de censura, señor Feijóo. Si el señor Feijóo está en lo cierto, es muy sencillo.
déjese de manifestaciones, señor Feijóo, y convoque mañana, presente una moción de censura. Veremos si usted tiene razón o el Gobierno de España sigue mejorando la vida de la gente, que es lo que vamos a hacer. Mire, señor Bolaños, al ministro de Justicia, que de momento es usted, ¿le parece normal que quien dirige la acusación pública vaya a sentarse en el banquillo como acusado? ¿Al ministro de Justicia le parece normal que desde el Gobierno se diga que los jueces son la oposición real a su Gobierno? Usted, como siempre, con las insinuaciones, con las insidias, con las calumnias, continuamente haciéndolo. Ustedes a lo suyo, por ejemplo, convocando manifestaciones el domingo pasado que fueron un gran pinchazo. Lo lamento enormemente. Mire, permítame que le diga, que con humildad le digo que estoy satisfecho de la labor que estamos llevando a cabo desde el Ministerio de Justicia, impulsando la mayor transformación de la justicia en décadas. Cada oveja con su pareja, ustedes con los defraudadores fiscales y los que propagan bulos, y nosotros con los fiscales que persiguen el delito y dicen la verdad. Todo en su sitio, señor Tellado, todo en su sitio. Mire, hay un refrán español que dice que el ruido no hace bien y el bien no hace ruido. Para ustedes el ruido, nosotros seguiremos haciendo el bien. Gracias. Tiene usted hoy convocado un parón en los juzgados como protesta ante sus últimas reformas. ¿Se siente respaldado por los jueces y fiscales? No tengo por costumbre preguntar a los jueces y fiscales qué opinan de la gestión de ningún ministerio y no creo que sea mi labor. Pues claro que usted no le pregunta a los jueces, porque usted lo que ha hecho ha sido insultarles y calificar sus críticas y sus protestas de bulo. Y si en un Estado de Derecho usted cree que la protesta es eso, entonces el problema lo tiene usted y su totalitarismo. Y el problema que tenemos los españoles es que nos gobierna una auténtica mafia, que son ustedes, que han demostrado utilizar las cloacas para acabar con cualquier obstáculo, que usted mantiene a un fiscal general del Estado procesado y al que pretende dar poder absoluto con su ley. Son tantos los escándalos que ustedes ya no tienen una agenda política, usted tiene una agenda judicial. Nosotros, superando la organización de los tribunales en España de 1835, pasando de juzgados unipersonales a tribunales de instancia, y ustedes añorando el Tribunal de Orden Público. Es que nosotros las reformas, ustedes el inmovilismo, si es que todo está en su sitio en este país, la derecha y la ultraderecha. Mire, ¿a usted le parece que a los jueces y fiscales de este país les parecerá una buena idea que Vox, la ultraderecha, apoye el paro de hoy de 10 minutos cuando ustedes han sembrado de bulos toda la reforma? Estoy seguro que no les gusta su compañía. Ustedes, en lugar de bulos, lo que tienen que hacer es leer el proyecto y no decir falsedades, porque claro que dicen ustedes bulos sobre la reforma de la justicia. No solo bulos, bulos y más bulos, porque si dijeran ustedes la verdad, nadie les escucharía. Estamos modernizando la justicia y vamos a seguir haciéndolo. Queremos un servicio público del siglo XXI. Nosotros reformas, ustedes inmovilismo. Gracias. ¿Por qué defiende la corrupción del Gobierno y no defiende a las fuerzas y cuerpos de seguridad, señor Marlaska? Creo que he defendido y he respaldado en todo momento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, a todas las unidades y dentro de las unidades a la UCO. Si usted no me quiere escuchar, es otra cuestión. Lo que yo le diría es que nosotros estamos dignificando en estos 7 años a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Usted lleva, como le he recordado en otras ocasiones, 25 años sentada ahí, no tiene otra vida profesional que yo conozca, y en ese sentido ha estado usted respaldando las políticas de ministros como el señor Fernández Díaz, que realmente creó la policía patriótica, que creó las cloacas dentro de la policía, que desde luego no dignificó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que las sometió a una presión y a un trato absolutamente ajeno a la menor dignidad. ¿Qué hacía usted en aquel momento? Lo que pasa es que, claro, esto a usted le resulta absolutamente chocante. Una policía y una guardia civil que solo responde ante la autoridad judicial, ante los fiscales y ante la ley. Eso a usted le es muy raro. Muchas gracias. Hace un año el presidente del Gobierno desapareció 5 días. ¿Se acuerdan ustedes de aquel bochornoso gesto y acontecimiento por parte del presidente del Gobierno? Algo que ya por sí debería de haberle desacreditado e inhabilitado para ser presidente del Gobierno. Pero se fue 5 días. ¿Y qué ha sucedido desde entonces? Se ha impulsado el acoso a los jueces. ¿Por qué? Si desacreditamos a la judicatura, cuando investigue casos de corrupción del Partido Socialista, ya está desacreditada. Se ha desacreditado a los periodistas. ¿Por qué? Porque cuando un periodista libre publica alguna información que es incómoda para el Gobierno, es que es un medio de comunicación facha. Se ha desacreditado a la Guardia Civil. Hombre, es que iban a poner una bomba lapa bajo los bajos del presidente del Gobierno. ¿Pero qué broma es esta? Esto responde a una forma de entender la política por parte del presidente del Gobierno. Es una forma de ser que lleva
a que nada esté en pie si depende su supervivencia. Lo que es difícil de entender no es lo que están haciendo ustedes, que ya lo intuimos. Lo que es difícil de entender es que están haciendo los del 15M. Han pasado de defender las plazas contra la corrupción a callar ante la corrupción. Señor Semper, la verdad que escuchándole ha pasado usted de verso libre a politono monótono. Entiendo, de verdad, escuchándole, entiendo que usted mismo escribiera eso de habrá un día que yo ya no voy a poder más. Y lo entiendo perfectamente, porque tiene que ser muy duro formar parte de un partido como el Partido Popular que solo ha entendido hacer política desde la más profunda de las frustraciones. Así que, señor Semper, yo lo único que les digo es tómeselo con calma. Tómeselo con calma, porque como poco a ustedes les queda al menos 2 años en la oposición y como poco a este Gobierno nos quedan 2 años para seguir gobernando, señor Semper. Mire, estamos a escasos días de que empiece el verano. Tómeselo con calma y haga usted algo más provechoso que ese último verano azul que nos prometió. Que, por cierto, desde el último verano azul y desde ese primer capítulo que nos prometió, sus valores y sus principios siguen a remojo y como decía la canción, de su pequeñez política ni se han movido ni se moverán. Si no me falla la memoria, hace ya 2 años y 15 días que se aprobó o que entró en vigor la Ley de Vivienda. 2 años y 15 días que entró en vigor una ley que, entre sus diferentes medidas, proclamaba la posibilidad de declarar zonas tensionadas con la fijación de un índice de referencia de precios para limitar los precios del alquiler. Una iniciativa que necesitaba del concurso y la participación de diferentes instituciones, ayuntamientos, diputaciones forales, allá donde las hay, comunidades autónomas y gobierno. Bien, diferentes ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca, de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, ya han hecho sus deberes, ya han completado todos los trámites pertinentes para ser declarados zonas tensionadas. Y, sin embargo, por desgracia, ven que su realidad no ha cambiado en nada en lo que tiene que ver con la fijación de topes a los precios de alquiler. Por eso les hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuándo estarán disponibles para su aplicación los índices de precios de referencia en las zonas tensionadas vascas? En estos momentos, efectivamente, falta por culminar una parte importante de ese trabajo administrativo que tiene que ver con las haciendas forales y que se trata de compartir esos indicadores que fueron puestos en común para generar ese índice en aquellas comunidades autónomas que no tenían ese régimen foral y, por tanto, falta ese trabajo de las comunidades forales. Me consta del interés de llevarlo a cabo. El Ministerio se ha ofrecido a los trabajos técnicos, pero sí lanzar ese mensaje de que debemos avanzar en ello, al tiempo que hacia la ciudadanía tenemos que lanzar el mensaje de que también ahora País Vasco es una comunidad autónoma, un territorio Euskadi, que está afrontando con este nuevo instrumento, esta ley, la fortaleza de dar instrumentos, herramientas para combatir esta crisis de vivienda que sufre el conjunto de España y también una parte importante de la Unión. Voy a intentar ser más claro para que todo el mundo entienda. He hablado de muchos municipios de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, les pongo nombre. Errentería, Zumaya, Lasarte, Barakaldo, Irún, Galdakao, en parte de su municipio, Donostia, Astigarraga, Hernani, Usurbil y Lezo. De esos 11 municipios, 7, es cierto, están gobernados por Euskal Herria Bildu, 4 no. 4 están gobernados por el Partido Nacionalista Vasco y por el Partido Socialista. En prácticamente los 11 municipios que he citado han convergido en el voto, en el sentido de voto, las 3 formaciones que acabo de citar, Euskal Herria Bildu, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, para declarar a su propio municipio zona tensionada. Algo de lo que nos alegramos, porque incluso entre las 3 formaciones políticas hay una de ellas que no apoyaba la Ley de Vivienda, pero que parece que considera que esta iniciativa, que esta medida de la declaración de zona tensionada es útil. Bien. El Gobierno vasco, del que ustedes forman parte y del que detentan la cartera de vivienda, decía el 5 de mayo que 43 municipios son susceptibles de ser declarados zona tensionada en la Comunidad Autónoma Vasca. Eso engloba el 67,3% de la población de la Comunidad Autónoma Vasca y del torno de 1,5 millones de personas. Y, sin embargo, vemos que las haciendas forales, las diputaciones forales, que también cogobiernan el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, siguen sin hacer los deberes porque siguen sin enviar el índice de referencia de precios al Gobierno para que el Gobierno pueda darle el marchamo de validez y, por tanto, pueda ser aplicado y limitar los precios en esos ayuntamientos o en esos municipios. La gente no entiende nada. No entiende que aquí se diga que se está a favor de hacer una cosa, pero donde se detenta el poder para hacerla, no se haga. Y esa es la política útil, la que consigue transformar las palabras en hechos. Porque tiempo hay. 2 años es un tiempo más que suficiente para haber hecho cosas.